Allí está Francisco Espinel, que tiene la generosidad de atendernos a esta hora para charlar un rato con nosotros sobre la actualidad en el país cafetero. Francisco, ¿cómo estás? Buen día. Sergio desde Argentina te saluda. Sergio, ¿cómo estás? ¿Me oyen bien? Bien, perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, Sergio, un abrazo grande, saludándolos desde Bogotá. bueno, gracias por Estamos atendernos. aquí Sí, gracias por atendernos. en unos... Sí, perdón. La verdad es que la entrevista está motivada en una serie de episodios que se registraron en Colombia y que tienen como protagonista también a la prensa, ¿no? Porque, a ver, hace un tiempito charlábamos contigo, creo que hace una semana, no mucho más, y nos decías que todavía se respeta la libertad de expresión en Colombia. Acto seguido, no los podemos dejar solos, evidentemente, 27 de septiembre, un grupo de ciudadanos de pueblos originarios, como le decimos acá en la Argentina, creo que ustedes tienen otro adjetivo para mencionarlos, pueblos indígenas, ¿no? Acá son pueblos originarios, eh, terminan arremetiendo contra el periódico La Semana. Y todo esto en el marco de una movilización en presunto apoyo al gobierno de Gustavo Petro. A ver, ¿me podés aclarar un poquito todo este engorroso episodio? Bueno, Sergio, gracias. Lo primero que hay que decir es que la marcha del 27 de septiembre es una marcha que vino convocando Gustavo Petro desde hacía más de un mes, Ajá. donde decía que él tenía que invitar a todo el pueblo a que saliera a las calles y a que se manifestara para ayudarle a aprobar sus reformas. Las reformas que no han encontrado eco en el Congreso de la República, como es la salud, las pensiones y el trabajo, principalmente. Entonces, este 27 Uh-huh. llegaron 70 camiones, 70, ¿de acuerdo? De indígenas, con indígenas que sumaban más de 17,000, ¿sí? Sí. Estos 17,000 llegaron desde el lunes de la semana pasada a Bogotá y estuvieron parqueados en un parque de la capital. De ahí, obviamente, el día 27 se movilizan a hacer el acompañamiento a la marcha total. Recuerden ustedes que estando en Bogotá, pues es resorte de la alcaldía de Bogotá, de Claudia López, poner al acompañamiento, ¿no? Acompañamiento tanto de la policía como de bueno, como de los gestores Sí. que hay, gestores sociales que hay para que acompañen dichas marchas y evitar precisamente que haya algún tipo de desorden. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, resulta que ese día, pues transcurrió una marcha en paz, hubo un lleno de casi 32,000 personas que le metieron a la Plaza de Bolívar es donde se encuentra el Palacio de Nariño, donde está la casa del presidente, ¿de acuerdo? Y pues lo que necesitaba Gustavo Petro era mostrar eso, ¿no? Mostrarle a Colombia que sí había un respaldo social, que sí había un respaldo de los diferentes grupos representativos, ¿no? Que necesitan que también se aprueben estas reformas. Hablamos nosotros de los sindicatos, hablamos nosotros de los indígenas, hablamos nosotros de toda esa cantidad de grupos que obviamente yo no diría que asistieron voluntariamente, sino que tuvieron unas invitaciones. Estos que ustedes ven en pantalla, por ejemplo, Sergio, son unos buses que traían una cantidad de gente, de sindicatos, de grupos de cabildos que venían de la costa atlántica y terminan parqueados en las afueras de Bogotá y dijeron que no entraban a la ciudad porque les habían prometido unas coimas le decimos nosotros a unos pagos, a unos, sí, cancelarle a ellos en efectivo o en como sea, esa respuesta que le habían dado al acompañamiento en la marcha. Estos señores terminan Sí. quejándose totalmente porque dicen, los trajeron con mentiras, nos dijeron que nos debían unos pagos, no vamos a entrar a la capital porque definitivamente nos han incumplido, se quedaron fuera y estos eran unos que venían también para
acompañar al presidente Petro. A ver si entiendo, Francisco. Uh-huh. Me gustaría entender bien todo el contexto, ¿no? Digo, hubo una movilización en camiones de 17.000 ciudadanos de pueblos originarios del norte de Colombia a una presunta marcha de apoyo subvencionada por el gobierno de Petro. La palabra es subvencionada, claro que sí. Y definitivamente lo que te estoy diciendo a ti es que los indígenas, estos solo son una parte, de acuerdo, que Sí, venían del norte de Colombia, solo son sí, una parte. No son indígenas, son personas representantes de cabildos, personas representantes de sindicatos y de grupos sindicales bien. del norte de Colombia, ¿de acuerdo? Los Rentados por el indígenas, gobierno. obviamente, ¿no? A los cuales el gobierno les iba a pagar por asistir, evidentemente. ¿Listo? Sí. Muy bien. Resulta que de ese lleno total que hubo en la Plaza de Bolívar, pues evidentemente los 17.000 indígenas que trajeron, pues eran más del 55%, 60% de la gente que asistió a Ujú. la marcha. Sí. El mismo 27, perdón, un grupo de los indígenas Misak, que son del norte del Cauca, es decir, al occidente de Colombia, se desplaza hasta la revista Semana. En la revista Semana llegan en un bus, ¿de acuerdo? Se bajan de la revista. Cuando ven los vigilantes de la revista, los que cuidan la seguridad de la revista, los ven llegar, cierran las puertas. Pues Ujú. los indígenas se bajan y con violencia detienen la cerrada de las puertas, pero como ya se iban a cerrar, decidieron romper los vidrios de esta revista, apoderándose totalmente del primer piso de la revista Semana. Se veía en las imágenes, Sergio, ¿sí? Sí. Que había no solamente indígenas, sino que habían algunos actores sociales, algunas personas que estaban al lado de ellos grabándolos con celulares para que de alguna manera pudieran manifestar toda su inconformidad. Inconformidad que obviamente se ve manipulada, ¿de acuerdo? Porque esto parte evidentemente de esos discursos de Gustavo Petro contra la prensa. Ujú. Discursos de inconformidad, discursos de no aceptación y discursos en los que dice exactamente que el enemigo del Estado principalmente son los medios de comunicación. Ujú. A ver, ¿Listo? sí, la verdad es Sigue. que es incomprensible cómo un presidente que asoma ya o demuestra cierto grado de debilidad política, ¿no? Digo, le sume además esta mancha a la investidura, la de rentar a grupos sediciosos para un supuesto apoyo a un gobierno que carece de ese sustento social, digamos. Sergio, como la oposición le ha podido mostrar que se hacen Sí, convocatorias voluntarias, ¿de sí. acuerdo? Y se le han Espontáneas. metido hasta 50.000 personas, se le ha metido a la Plaza de Bolívar, donde se le ha hecho saber a él que hay un inconformismo total frente a la forma de gobernar, que se ha dedicado a gobernar desde Twitter, que ha hecho una cantidad o ha tomado una cantidad de decisiones que no van en construcción de un país, ¿sí? Sí. Sino que quiere imponer unas reformas, que quiere exigir, obviamente, una obediencia de absolutamente todos los sectores que no están dispuestos mejor dicho, a responderle en ese sentido. Mm. Entonces, ¿Cuál fue la es, reacción del, señor, sí? ¿Cuál fue la reacción del sigue, medio sigue. periodístico colombiano frente a esta invasión a la semana? Sergio, la directora es Vicky Dávila. Vicky Dávila es una muy fuerte crítica de este gobierno, ¿de acuerdo? Sí. Pero entonces, antes de eso, yo quisiera decirle a usted lo siguiente. La ministra de Trabajo, ¿sí? La señora Gloria Martínez, saca un trino y dice exactamente,
Esto no es sino culpa, estas manifestaciones de violencia son culpa de los mismos medios de comunicación, que con sus publicaciones y ese odio con el que generan contra las propuestas de gobierno, hacen que los grupos que están interesados en recibir las ayudas se manifiesten de esta manera. ¿A usted le parece lógico? Claro, Sergio, no. le pregunto, que una ministra de Trabajo salga a trinar de esta manera. No, no. ¿Entiendes? Y después, de manera tibia, el presidente Gustavo Petro saca un trino diciendo siempre el derecho a la protesta, no con violencia. Eso fue todo lo que dijo Gustavo Petro. Pero Bueno, entonces resulta que Vicky Dávila evidentemente se manifiesta de manera, digamos, fuerte contra este ataque que tuvo la revista. Todos los sectores, absolutamente todos los medios, la Flip, ¿sí? sí. La misma Flip ha dicho que son 11 ya los llamados que le han hecho al presidente Gustavo Petro para que por favor controle sus mensajes, controle su tono, el que está usando contra la prensa en Colombia, porque esto lo único que está ocasionando es que haya este tipo de reacciones contra los medios. Está claro que es la utilización de un discurso y un mensaje estatal en contra de la opinión diferente, y genera un estado de situación, una grieta en la sociedad que es después muy difícil de controlar, ¿no? Digo, porque una vez que la violencia se instala en las calles, muchas veces hasta los propios estados han fracasado en tratar de controlarla, porque si no es con el ejercicio de más violencia, no se dispersa. Pero, ¿qué puede uno esperar, Sergio? ¿Qué puede uno esperar, obviamente, de un gobierno que cada vez más se da cuenta del inconformismo y de la no credibilidad que está teniendo en el pueblo colombiano? Entonces necesita mandar buses y camiones a recoger a indígenas, a sindicatos y a toda esta cantidad de actores que fueron los que principalmente los acompañaron. Es decir, ir a comprar la asistencia, ¿sí?, a estas marchas. Él necesita hacerle creer al país que es que realmente hay un gran sector de la sociedad que necesita que haya este tipo de reformas. No es lógico, ¿sí me entiendes? No es lógico, porque no hay aceptación, no hay credibilidad y no hay convencimiento por parte del pueblo colombiano de que realmente sea el camino que se está llevando de este gobierno el que ellos quieran seguir. Francisco, te voy a pedir para los televidentes de un canal latinoamericano, Claro. y obviamente para los oyentes de FM Vorterix Paraná, que nos enumeres cuáles son las propuestas de Petro que son resistidas por más del 50% de la población colombiana. Ok, digamos que hay 3 reformas que Sí, en estos momentos están en el Congreso, ¿de acuerdo? Una reforma a la educación, ¿sí?, que ya fue radicada, en la que los rectores de las diferentes universidades, sobre todo privadas del país, están diciendo que no los tuvieron en cuenta para poder, digamos, proponer lo que está en dicha reforma, que está afectando de alguna manera, porque al llevar a matrícula cero y al dar educación gratuita para todos los colombianos, ¿qué va a pasar con las universidades privadas, no? Es decir, ¿se les va a garantizar a ellos la posibilidad de continuidad o están diciéndoles a ellos, no, mire, cierren porque es que nosotros queremos volver toda la educación en Colombia, educación oficial o educación oficial, ¿de acuerdo? Aquí se debe conocer como universidades oficiales y universidades no oficiales. Yo hablo de las universidades no oficiales o privadas. bien, esa es Lo una. otro es, esa es una. La otra se llama la reforma a la salud, que es una reforma que ha generado y ha tocado todas las heridas y ha generado ronchas, como decimos nosotros, ¿de acuerdo? En los colombianos. Ahí es donde se cumple el dicho. ¿Tú por qué vas a entrar a reparar
lo que no está dañado. Ah. ¿Sí? En Colombia la salud funcionaba y funcionaba bastante bien, pero no, él necesita proponer un sistema de salud, sí, de acuerdo, donde quiere llegar con salud a absolutamente todos los territorios que antes no tenían ni el mínimo, de acuerdo, de centros de salud en dichos territorios, pero además quiere tener el control. ¿De acuerdo? Quiere acabar con las EPS que son las entidades prestadoras de salud, muchas de ellas privadas, pero que están haciendo bien su trabajo. No, él necesita sacarlas del camino para que sea el Estado el que controle absolutamente toda la salud. Esto no sé, esto no pinta bien, ¿de acuerdo? Ok, la tercera es una reforma pensional, que es en donde está proponiendo obviamente que las pensiones de los adultos mayores principalmente se les pueda garantizar, ¿de acuerdo? Que reciban un subsidio. Entonces, la gente está muy nerviosa con saber, y los que estamos cotizando y los que estamos a punto de salir a la pensión, entonces tendremos que sacar de nuestra plata para poderle garantizar a todos esos adultos mayores. Segundo, está diciendo que también todos los centros, todas las firmas de pensiones en las que son privadas, en las que la gente cotizaba, pues tienen que desaparecer porque tiene que invitar a todo el pueblo colombiano a que se pasen a Colpensiones, que es la entidad oficial de pensiones. ¿Listo? Ok. Y estamos por ahí con una reforma del trabajo que también tiene muy nerviosos porque está golpeando de frente a los empresarios, donde está diciendo que, es decir, con el discurso populista de que todo es en pro y en ayuda del trabajador colombiano, no está concertando con los empresarios. Eso es lo que esas son. Bueno, la verdad que hay algunas cuestiones que, digamos, habría que analizarlas en profundidad, ¿no? A mí no me parece mal la intervención del Estado siempre y cuando el Estado sea para garantizar el bienestar general y no afectar a alguien en particular, ¿no? Digo, me parece que por allí pasa la discusión. Sí, de acuerdo totalmente. Sergio, nadie está diciendo que garantizarle los derechos a todos los colombianos sea malo, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero no afecte, Sí, a muchos colombianos. es la convivencia entre ¿Sí? lo público y lo privado, en que no todo sea estatal como en Cuba, ni sea todo privado como en Arabia Saudita, digamos. Por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero si yo estoy contento con el sistema de salud que tengo, yo pago un sistema privado, mi Sí. trabajo me permite hacerlo, ¿por qué me tienen que obligar a mí Sí, 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 no, a está cambiar? clarísimo. Acá ¿Sí conviven me los dos entiendes? sistemas sin ningún problema. Acá convive la universidad pública y la universidad privada sin ningún problema, digamos. El que tiene para pagar universidad privada va a la privada, el otro tiene garantizado la pública. Y lo mismo pasa con el Correcto. sistema de salud. Sí, por allí la intervención del Estado en la garantía de los servicios de pensión, sí, ahora son todos estatales. Fueron en algún momento públicos y privados también. Sí, Sergio, yo de todas maneras lo que te puedo resumir frente a este problema es, miren, todas las reformas pueden ser bienvenidas, ¿de acuerdo? Muy seguramente muchas le harán falta al país, pero concerte, negocie, concilie, ¿de acuerdo? Sí, Y sobre todo, incluya todos los sectores que se pueden ver afectados en la toma de decisiones, sí, sí, ¿de sí. acuerdo? Que eso es lo que no está haciendo el gobierno. Sí, Y lo que está no, simplemente lo que no resiste el pueblo no es la incorporación, sino la exclusión, justamente. correcto, correcto. Y que además la gente se da cuenta exactamente. Para él, este tema de las reformas ya dejó de ser una propuesta, de acuerdo, social, para volverse una puja política Claro. para ganársela al Congreso de la República. Sí, 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 sí. Eso es, Está claro que es la imposición de una ideología, no la búsqueda del bien común. correcto. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá y es lo que la gente no quiere,
aceptar en estos momentos. Mm. Hablábamos nosotros de que había 11 millones y medio de colombianos que habían dicho que Mm. no querían a Gustavo Petro, pero a eso se le han sumado muchos petristas que ya entendieron que definitivamente no era este el cambio que estaban esperando. ¿Cuándo hay elecciones en Colombia, Francisco? Tenemos el 26, ahorita, o el 29, 26 o 20 de octubre, que son elecciones regionales. ¿De Sí, acuerdo? Vamos a elegir nosotros gobernadores de los departamentos, vamos a elegir alcaldes de las ciudades. capitales, Ujú. ¿de acuerdo? Y vamos a elegir asamblea y consejo. Bien, La asamblea, que son los diputados para sí. la gobernación, y el consejo, que es el que legisla para el municipio, para las ciudades. Ujú. Bueno, Listo. vamos a ver, en la medida que se vaya acercando el tiempo de elecciones, porque son casi concomitantes con las elecciones en Argentina, ¿no? Nosotros tenemos el 22 Sí. de octubre, ustedes el 29, una semana después. Oh, sí, algo que se me olvidó a mí decirte. Tú sabías que después del 27, el gobierno, con todos sus ministros, con todas sus entidades sociales, decidió hacer en Bogotá una toma de Bogotá, pero una toma obviamente de gobierno para ir a las localidades, dos localidades principalmente, en Gativá y Kennedy, donde quería estar con todo el gobierno para decirle a los bogotanos principalmente que aquí estaba el gobierno para poderles ayudar a ellos, que el pacto histórico sí era el cambio que ellos podían esperar. Mm. Uno de los alcaldes de Bogotá se llama Gustavo Bolívar y es del pacto histórico. ¿Por qué harían esta toma de Bogotá a menos de un mes De las de elecciones. las elecciones? Sí, 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 sí. Buscando el conflicto, claramente. Mm. Ok. Ok, entonces ya la Procuraduría se manifestó para decirles, miren, esto se llama participación o incidencia en política, vamos a ver qué acciones tomamos. Bueno, la escalada parece no tener fin, ¿no? Digo, comenzó una Es espiral peligrosa para todo el pueblo colombiano. exactamente, Mm. es decir, nosotros tenemos unos espejos muy claros a nivel latinoamericano, Sí. pero sabemos nosotros en lo que terminan estos gobiernos y no estamos haciendo mayor cosa. Pero tampoco el gobierno está poniendo de su parte para mostrar que no es igual a ellos. Claro. Francisco, como siempre, enriquecedora la charla, ¿no? Porque vamos conociendo un poco más Gracias. también de lo que sucede allí en Colombia, que no es otra cosa que una habitación más de esta casa común que es Latinoamérica. Abrazo Así grande, es. Francisco, y estamos en contacto, ¿eh? Sergio, un gusto hablar contigo. Un saludo desde Bogotá para absolutamente todos. Gracias.